Hola, hola, buenas tardes a todos y todas que nos escuchan. Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo CAP del Ornitorrinco Podcast. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está? ¿Cómo va la semana? ¿Calorcito? Dura. El Calorcito. demonio, del demonio. Está bueno, este loco empezó con todo diciembre, con todas las pilas puestas. Con todo, sí, sin duda. El electroshock de diciembre. Sí, empecé siempre el equipo completo, lo logramos. Hoy. Sí, oye, es un capítulo de por sí emblemático porque es el 10º. Ya, o sea, llevamos 10 capítulos, un número cerrado, un número importante. Claro. Y aparte estamos todos, que no lo habíamos podido lograr, y eso que estamos en el periodo más movido del año. O sea, en otros periodos donde no era tanto, no alcanzamos a coincidir, y ahora estamos así con el electroshock vueltos locos cerrando el año, y estamos todos. Así que bacán, maravilloso, maravilloso. Qué bueno. Merece fiesta. Sí, todos ahí con caras de cansados, pero bueno. Pero está Ahí bien. lo logramos. Formación titular para el día de hoy. Claro. Y además con un caso emblemático Tal cual. que marcó justamente un precedente en la historia de los ciberataques, Y que fue hace 10 años. y que fue hace 10 años. Capítulo 10. Capítulo hace 10, años, capítulo formación 10. titular. No, se va a acabar el mundo. La numerología ha hecho lo suyo. La numerología ha hecho lo suyo. Que al final todo está conectado. Eso es. La deriva nos trajo hasta este capítulo con todos estos factores. Exacto, año 2010, hace 10 años. Uh-huh. Sí, ya sería mucha coincidencia que haya sido como por esta fecha, ¿eh? La verdad eso no lo sé, y ahí Don Robinson con su fondo está haciendo un pequeño spoiler de lo que nos convoca el día de hoy. No, todavía Pero no. es No, ahí sí. Ahí. Pero bueno, el caso que revisaremos hoy es, como decíamos, un caso muy emblemático. Ahora vamos a entrar un poquito en materia de por qué, que es el caso de Stuxnet, ¿ya? Para comentar un poquito de contexto, y no nos vamos a extender en revisar todo lo que hay del caso, porque como fue hace 10 años, hay un montón de documentación, hay un montón de supuestos, hay un montón de información verídica. Así que vamos a calentar un poquito motores y después que la conversación nos lleve quizás a ir ahondando en cosas que son un poquito más detalladas. Esto es un malware, ya lo mencionamos en capítulos anteriores. Un malware es un software malicioso, que tiene una finalidad maliciosa, que se detectó, o la zona geográfica y el objetivo que más claro se le atribuye es bajar, digamos, la carrera nuclear de Irán, ya por allá por los años 2010, los locos 2010. Después vamos a preguntar qué estaba haciendo cada uno en el año 2010, eso va a estar bueno. ¿Ya? Entonces, este malware buscaba manipular la tecnología SCADA, ¿ya? Después vamos a hacer la bajada un poquito a qué es la tecnología SCADA, pero básicamente es la tecnología operacional, la tecnología operativa que controla la central nuclear en este caso. ¿Ya? ¿Cuáles son las particularidades del caso? Que este malware lo que hacía era manipular la información, ¿ya? Lo que también abre una brecha como súper peligrosa, porque estamos hablando de una central nuclear, no estamos hablando como de una fábrica de arbolitos de Navidad, ¿sí? Es una central nuclear. Y también algo súper importante fue el cómo llegó ese malware ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta tecnología que tenía como objetivo el gusano no estaba conectada a Internet. Por lo tanto, los mecanismos de ingeniería social fueron físicos, y desde ahí también mucho más complejos que lo que podemos estar viendo hoy en día. Ahí cuenta la leyenda, porque eso es parte de los supuestos que mencionamos, cuenta la leyenda que fue a través de un pendrive que se dejó en un lugar específico para que un funcionaria de la central nuclear lo tomara, y por la curiosidad fuera en su estación o en su laptop del trabajo, y así fue como penetró este malware. Aquí le quisiera dar el pase gol en primer lugar a Freddy, porque ahí Freddy tiene su experiencia con tecnologías SCADA en otras vidas, como para que nos puedas ayudar a entender de qué se trata esto y darle un poquito más de detalle al cómo funciona el malware, y de ahí ya nos vamos por un tubo a la conversación, como para contextualizar a las personas que nos escuchan.
Sí, bueno, en mis inicios laborales yo me desempeñé como electrónico y específicamente en temáticas relacionadas con automatización industrial o instrumentación. Que esto básicamente el poder en estos procesos industriales o en estos sistemas industriales, el poder monitorear y tener el control en este caso del comportamiento de ciertos procesos. Eh, por ejemplo, en la industria química como tal, lo que uno ocupa para poder medir la presión de ciertos dispositivos son los manómetros. El manómetro es un medidor de presión, ese manómetro está conectado en este caso con un sistema SCADA, que es el sistema que controla el, o monitorea en este caso el sensor y el flujo de la presión, y entre medio de eso hay un componente que traduce la información de bajo nivel de estos dispositivos, de estos manómetros, eh, a un idioma entendible, en este caso por un servidor o por un sistema operativo como lo conocemos tradicionalmente. Ese dispositivo es el PLC, que es un controlador lógico programable, el cual también se programa, tiene toda su lógica también de programación en un lenguaje de bajo nivel, y le manda información en este caso al sistema SCADA. ¿Por qué es relevante el poder conocer este tipo de infraestructura? Porque este tipo de infraestructura es la infraestructura también que se maneja actualmente en los sistemas, en este caso, de tecnologías de operación. Claro, con todos los sabores distintos de la tecnología actual, que mucho de esta tecnología hoy día se utiliza de manera inalámbrica, ¿ya? Y de hecho, si uno lo lleva a la infraestructura específicamente de cómo se dio esto en la planta nuclear, de hecho, el malware como tal tenía la capacidad de poder realizar la explotación, en este caso, de 4 vulnerabilidades, que eran vulnerabilidades, lo vamos a ver, que eran vulnerabilidades de día cero, es decir, nadie sabía que esas vulnerabilidades existían, eran vulnerabilidades que justamente se estrenaron en ese ataque en particular. Y esas brechas, esas vulnerabilidades fueron explotadas también en toda esta cadena de infraestructura, tanto por el lado de los dispositivos, los PLC, los controladores lógicos programables, y los dispositivos SCADA, con el fin de algún modo, falsear la información, en este caso del sensor, para que el sistema SCADA registrara que el sensor estaba funcionando de manera adecuada, siendo que no estaba funcionando de manera adecuada, y desde ahí se produjeron una serie de inconvenientes y problemas que justamente impactaron al proceso, en este caso, de desarrollo nuclear de Irán. Eso en términos introductorios. Buenísimo, entonces ahí como que tenemos 3 capas, el sensor que recolecta la información en duro, no sé, me imagino una central nuclear, temperatura, la energía que hay dentro de los cilindros estos grandes, eso pasa al PLC para que lo interprete y después lo muestra, digamos, en una dashboard, me imagino, en lenguaje humano, y así se puede monitorear que todo esté en orden o que todo esté en los niveles que, por ejemplo, pueda, o en los niveles saludables de la central nuclear. Y eso es lo que se estaba falsificando a través de este gusano. O sea, podría haber estado con una mayor cantidad de energía o calor el tubo de la centrífuga, si no me equivoco cómo se llama, y en verdad te estaba mostrando que todo estaba bien, y eso podría haber generado como un accidente o algo así. Yo creo que el impacto de todo esto puede haber sido mucho más grande de lo que en verdad fue, o no sé si yo estoy siendo muy alarmista en mi entendimiento del caso. Lo curioso, bueno, o sea, no solamente el tema de que mostraba información que no era real a las personas que estaban monitoreando, sino que entiendo, y ustedes me corrigen, que también podía modificar comportamientos de ciertos, digamos, equipos, artefactos, quizás aumentar temperatura, como dices tú más bien, Claudio, o cambiar condiciones de la planta como tal. Entonces, y por otro lado también estuve viendo que usaban un mecanismo igual,
ahí se los dejo para que lo expliquen ustedes mejor, pero es un mecanismo que permitía que a la persona externa, o sea, al atacante, que tuviese control de estos dispositivos, no pudiera ser detectado digamos, por quien manejaba la infraestructura o quien monitoreaba la infraestructura. O sea, no era que simplemente estaban haciendo los cambios y que se ocultaba la información real del comportamiento de la planta, sino que adicional a esto, el atacante que estaba haciendo todo esto acá adentro estaba oculto. No se iba a ver fácilmente. Claro, ahí este ataque, por todo esto que estamos conversando ahora, tengo entendido que para la época en que fue, año 2010, era sumamente complejo, era algo sumamente, digamos, novedoso. Creo que hasta fue de los primeros que salió en la tele, en la prensa, como caso de ciberseguridad. ¿Ya? Entonces, claro, estamos hablando de uno de los casos que son emblemáticos, no solamente por la complejidad que reviste su modus operandi, ¿ya? O el cómo se gestó el ataque, sino también por la connotación mediática que tuvo, porque claro, uno cuando ve casos que afectan a organizaciones, siempre se trata de ver cuál fue el objetivo. Hoy en día vemos harto que el objetivo es monetario, pero el objetivo de este ataque, cuando uno empieza a leerlo y se empieza a preguntar qué fue lo que gatilló, cuál era el objetivo de la persona u organización que está detrás de todo esto, ya no es algo netamente económico, o sea, no es un grupo que busca beneficiarse desde desde la óptica de obtener beneficio financiero, sino que hay otro interés detrás. O sea, tú estás tratando de bajar un plan de crecimiento nuclear o de desarrollo nuclear que es a nivel país, entonces también es uno de los primeros casos bueno, sale en la prensa, es sumamente complejo y que tiene connotaciones de naciones involucradas entre sí, ¿o no? No sé si ahí tienen más antecedentes sobre eso. Hay como tú muy bien decís, el caso se da entre 2009 y 2010. La mayor cantidad de la reportería está en el 2010. Sin embargo, claro, por la complejidad del ataque, lo que se supone en este caso, bueno, y que después fue ratificado, es que efectivamente acá hay un tema de poder político también de por medio. ¿Y por qué se presume eso? Porque las noticias en esos años lo primero que hacían era decir que este ataque provenía de Israel. Sin embargo, después con el tiempo y dado la alianza o las múltiples alianzas, en este caso que tiene el gobierno norteamericano con Israel, lo que se hace es definir precisamente que esto fue un ataque conjunto entre Estados Unidos y apoyado por Israel para, en este caso, matar o dar de baja el plan o los trabajos de enriquecimiento de uranio de Irán. Ese era el propósito, por lo menos el propósito explícito. No se logra, acá hay que ver también que si bien tuvo un gran revuelo, hay que preguntarse cuál fue el real impacto de esto y si se considera o no se considera exitoso a ojos de los atacantes. Desde el impacto tuvo un impacto mediático súper alto. Eso primero que todo, de hecho, yo creo que para nosotros es histórico, a pesar de la antigüedad que tiene, es histórico porque también se habla del primer ataque cibernético que tiene tintes o notas de ataque de guerra. O sea, es un ataque de un país hacia otro, pero en el ámbito digital. Y eso es súper importante. Respecto al impacto, lo que se maneja como información a nivel de prensa y también en los artículos que se han escrito después, es que no afectó a gran parte en este caso, las centrífugas de enriquecimiento de uranio de Irán. Por lo tanto, el impacto no fue lo que ellos esperaban tener, que era dar de baja definitivamente, en este caso, el plan de enriquecimiento de uranio de los iraníes. Sí, se ve un problema, obviamente, sí les provoca un impacto, pero no el que quisieron provocar. Eso yo creo que en términos de quién lo hace, por qué lo hace, qué es lo que persigue y también qué es lo que marca respecto a un país atacando a otro, lo hace muy, muy emblemático. O sea, yo creo que definitivamente Stuxnet trajo una nueva era, en el sentido que, o sea, yo diría que antes de Stuxnet, el tema de los ciberconflictos, los conflictos del ciberespacio, era un poco como mito urbano, como será que sí, como que serán puras cosas que dice la CIA, será, no sé, como cosas de la KGB y ya, como que es nada más robo de documentos, pero ya
Stuxnet, o sea, eso estuvo en primera plana mundial, estuvo muy discutido, estuvo en noticieros. Entonces creo que trajo al conocimiento en general de la población, al menos estos casos que no afectan, digamos, a las personas directamente, personalmente, porque sí directamente, pero no personalmente, como el caso de, no sé, el robo de información personal o que les roben dinero de la cuenta. Entonces, por ahí, creo que eso salió a la palestra un poco más estos conflictos que mencionaba Carlos, eh, pero también como que le dio un nuevo contexto al impacto, que ya el impacto no pasó a ser sencillamente como que pérdida de confidencialidad o revelación de información, sino que, o sea, si estás hablando de una planta nuclear, o sea, potencialmente podrían haber explosiones nucleares. Es como Sí. lo peor que podría pasar con un mal funcionamiento de una planta nuclear. Y aparte, Stuxnet me parece también relevante porque derribó, digamos, la infalibilidad de ciertos controles e introdujo otros que ahora se usan en su lugar. Por ejemplo, antes de Stuxnet, generalmente se consideraba que las redes aisladas estaban relativamente seguras. Es decir, una red aislada es una red de computadoras que no está conectada a Internet. O sea, pero no es que hay un firewall de por medio, sino que físicamente no hay ningún cable que lleve Internet, sino que están como conectadas entre sí y ya. Y esos entornos se consideraban altamente seguros, a pesar de que ha habido ciertos intentos de sacar información, no sé, que si a través de frecuencias de audio que no se puedan escuchar o algunas frecuencias RF, pero en general esto se había considerado como algo bastante seguro, pero con Stuxnet se logró hacer el salto a una red de este tipo a través de memorias USB, una memoria USB infectada, por lo menos esa es la versión que más he leído al respecto. Entonces con eso, como que la infalibilidad de este control de tener redes aisladas perdió un poco su brillo, pero como estaba comentando Freddy, bueno, al menos mientras estuvimos discutiendo previamente el caso, eh, ahí surgió el tema del control USB. O sea, que esto de que bloquear los puertos USB que estén deshabilitados, que no se puedan conectar nada ahí. De hecho, yo he visto algunas organizaciones que derechamente con epoxi o alguna otra sustancia tapan físicamente los puertos USB de los computadores. Y eso hoy en día se considera una práctica basal y bastante segura. Es como una de las mitigaciones basales más amplias que se pueden poner. Entonces, como que es un poco la caída de las redes aisladas y el nacimiento de estos bloqueos USB también para mí. No, y lo otro, ahí complementando, Yamil, si nos vamos al contexto hace 10 años atrás, también lo que hablábamos en términos de construcción de la seguridad, o se estaba saliendo recién desde todo este concepto de la seguridad por oscuridad. Es decir, que si tú esto no lo publicabas en ningún lado, tenías una red aislada, supuestamente estabas seguro. Justamente son ese tipo también de conceptualizaciones o de formas de construir seguridad las que también fueron cambiando. A mí me parece sumamente relevante este caso porque marca un precedente de el modo de operar también de los atacantes, y si uno compara este caso de cómo hoy día se dan las anatomías de ataque en general, no tenemos grandes diferencias. Por lo tanto, creo que en esa época, o para la época, hace 10 años atrás, marca un precedente porque es ese movimiento, ese modus operandi el que también se empieza a complejizar en el tiempo, y de hecho que es justamente lo que también se ha ido manteniendo en el tiempo cuando uno identifica este tipo de ataque en otro tipo de industria, con otro tipo de malware, etcétera. Allí, claro, en ese
en ese momento, o este caso marca el precedente, claro, por esa complejidad, ¿ya? Y que, claro, como dice Freddy, lo que estamos viendo hoy en día no es tan distinto. A lo mejor lo que ha cambiado en el tiempo no es tanto el modus operandi o la forma en la que se están llevando a cabo los ataques, sino como la frecuencia con la que se está llevando a cabo. O sea, en esta época del tiempo, 2010, un ataque como este era atribuible a una nación. O sea, necesitabas recursos, necesitabas personas llevando un arduo trabajo para poder concretar este ataque, y hoy en día eso ya no es solamente atribuible a una nación, sino que también tienes grupos que se dedican a hacer esto. Entonces ya no es solamente que a lo mejor tienes un scope limitado de las naciones con las cuales puedes tener conflictos, sino que también organizaciones que no son gubernamentales, como quizás la banca, o organizaciones que son ricas en el valor monetario que puede tener con un atacante, también se están viendo hoy en día bajo la lupa de este tipo de ataques que son sumamente complejos. Y dentro de esa complejidad, claro, lo mencionamos al principio, el malware utilizaba vulnerabilidades que son de tipo zero day, ¿ya? Y las vulnerabilidades tipo zero day, como para definirlas muy de forma general, son vulnerabilidades que no son conocidas. O sea que es primera vez que se utiliza esa debilidad de un sistema, eso es una vulnerabilidad, para poder explotarlo y poder ingresar un malware, por ejemplo, y hacer esta manipulación de Scala, por ejemplo. ¿Ya? Las vulnerabilidades no solamente se aplican a este tipo de sistemas, sino que también a los sistemas operativos y a todo lo que tenga software y tecnología, básicamente. Pero claro, Stuxnet lo que utilizaba eran vulnerabilidades zero day, ¿ya? ¿Cómo se puede gestionar, ¿ya?, una vulnerabilidad zero day? Aquí quiero como preguntarle ahí entre Robbie y Yamil, que son los que más se manejan en esto. ¿Cómo puedo yo como organización protegerme o tratar de mitigar un zero day cuando en verdad no lo conozco? Es algo que yo no conozco, que nadie conoce y que solamente el atacante lo sabe y lo va a usar. Entonces, ¿cómo puedo yo protegerme de eso? Porque si me dicen, claro, este bicho utilizó 4 zero day, es como, ya, entonces, ¿cómo me voy a proteger de eso? Quiero ahí como saber la opinión de los que más saben en esto. Ahí, don Ron, si nos Bueno, colabora. a lo mejor no de los que más saben, ¿ya? Pero un poco que sí, no hay bala de plata. ¿Ya? Primero que todo, o sea, nos dedicaríamos exclusivamente a eso y dejaríamos hacer el resto de las cosas, porque significaría que íbamos en el clavo con ese tipo de cosas. Pero aquí hay ciertos temas que son interesantes y que dan paso a esto. O sea, entendiendo primero que este caso en particular es básicamente una operación. Entonces, no es algo tan tradicional, sino si hacemos, digamos, esta analogía a lo que tenemos hoy en día. Pero independiente de, siempre hay ciertos síntomas que nosotros como organización deberíamos atender en función de este tipo de problemática. Lo hemos visto en casos anteriores, que puede ser un zero day o no ser un zero day, pero siempre hay algunas incursiones preliminares, muchas veces de parte de los atacantes, y esas incursiones preliminares son interesantes de poder determinar cuál es la naturaleza, a fin de poder entender también un poco qué es lo que podría pasar a través de la explotación de un zero day. Entonces, básicamente, un poco la propuesta va por el lado, por ejemplo, del monitoreo. No podemos hablar de un zero day sin antes haber hablado seguramente de un proceso de remediación y parchado que esté implementado en la organización. Entonces, si eso ya no está funcionando, no tiene mucho sentido que nos preocupemos de un zero day. Entonces, creo que va por ahí un poco la estrategia. Preocuparnos primero de aquello sobre lo cual tenemos control, ya que eventualmente deberíamos tener control sobre nuestra infraestructura, sobre los procesos que ahí operan, sobre las tecnologías, sobre las personas principalmente. ¿Ya? Aquí nuevamente nos encontramos con que una persona es la que eventualmente inició todo esto. Entonces, ahí es donde se deben poner los ojos en aquello que es conocido. Ahora, si aún así nuestros ojos están bien posicionados y hacemos lo correcto y nos enfrentamos a un zero day, fuimos afectados, pero también debemos saber cómo responder. Entonces creo que es importante tener muy claro lo que pueda pasar antes, hay que controlar eso, y lo que pueda pasar después.
estar o, digamos, ser sometido a un zero day es algo que tenemos que de algún modo tenerlo como algo consciente, como algo que sí va a ocurrir. Debemos partir digamos, de esa base. Así que, no, tenemos que, en el fondo, estar preparados para lo que ocurre antes y también para lo que ocurre después. ¿Cómo vamos a responder ante la explotabilidad de un zero day? ¿Cómo vamos también a poder hacer un seguimiento al impacto que tiene para la organización, no solamente de la parte de TI, sino que de la parte del negocio como tal? Así que sería ideal saber cómo detectar el zero day específicamente en el momento de su ejecución, pero tenemos otras herramientas que nos permiten también mitigar de algún modo ese tipo de amenaza. En particular, yo hablaría del tema de defensa en profundidad, porque, o sea, ¿qué pasa con estos ataques avanzados persistentes que usen un zero day, con estos actores? Que de repente buscan, no sé, ven de los sistemas que están expuestos públicamente, entonces logran comprometer un servidor web, un Apache. Y entonces de allí logran tener cierto control, escalan privilegios, logran tener control del sistema operativo y luego buscan como irse para los lados, infectar a otros o poder entrar a la red interna y allí seguir infectando. Entonces luego van escaneando todos los equipos, viendo qué IPs están disponibles, cuáles son los puertos abiertos, buscan otras vulnerabilidades, consiguen información valiosa. O sea, porque esto, la gracia de estos actores que hemos estado conversando, que son actores que pueden ser un Estado-nación o avanzados, que por eso sale el tema de la amenaza persistente avanzada, es que, o sea, están buscando cosas como frenar una planta nuclear. O sea, no es como que están buscando un número de tarjeta de crédito y ya, sino que están buscando cosas cuyo valor podría ser potencialmente más alto de ese ítem que están buscando. Entonces empiezan a ver por dónde se le puede llegar, empiezan a saltar de sistema a sistema, buscando, comprometiendo ciertas máquinas, de repente instala un keylogger y captura una contraseña de un usuario con alto privilegio y ahí siguen haciendo desastre. La gracia es ir frenando como todos esos posibles pasos. O sea que, por ejemplo, al final ellos buscarían sacar información, por decir algo. Entonces, si uno tiene controles que detecten flujos sospechosos de tráfico salientes, entonces ya por ahí, o sea, pasó todo lo demás, hubo mucho desastre adentro, pero cuando fueron a llevarse la información, no pudieron. Entonces, bueno, ahí se frenó algo. La idea era que se perdiera información, quisieron destruir información, estuvieron durante meses comprometiendo las máquinas para luego borrarlo, bien sea con un ransomware o borrado seguro o lo que fuese. Teniendo respaldos, ya esto se puede alivianar. Si tenemos monitoreos internamente que nos permitan detectar que alguien está realizando escaneos IP o escaneos de puertos, se puede detectar precisamente cuando un malware está buscando saltar a otra máquina. Si se tiene un control de los perfiles para que los usuarios no tengan permisos que no deberían tener, entonces se reduce el riesgo de que al comprometerse una cuenta de un usuario por keylogger o porque tenga una contraseña sencilla o por lo que sea, se puedan hacer muchas cosas, sino que solamente dentro del alcance limitado de ese usuario. Entonces ya yo diría que la defensa en profundidad es, bueno, la mejor estrategia que se me ocurre a mí para un zero day que es por definición a una vulnerabilidad desconocida. De todas maneras aquí, para hacer la triangulación, le devuelvo a Mr. Claudio o a Mr. Robinson, que han participado en los servicios que nosotros llevamos de anatomía de ataques, que es precisamente desarmar esta cadena de ataque, ir cortándola en sus varios pasos, que es una forma, en mi opinión, efectiva de lidiar con este tema de los zero days. Sí, ahí
Bueno, hay que hacer perdón, creo que hay que hacer una observación que no es menor, que esencialmente tenemos una visión un poco más de TI, de lo que pueda significar esta forma o estrategia que podríamos tener para un Zero Day. Pero recordemos que acá el entorno cambia bastante. O sea, son redes que son construidas, digamos, a largo plazo, están, digamos, de algún modo de hacer tendida. Entonces, hay una serie de otras consideraciones que, desde el punto de vista TI, no aplican en estas redes que son OT. Pero sin duda, lo que planteaba Yamil, en esto de poder generar o romper lo que pueda significar el ataque, hay unas interacciones súper importantes hoy en día. El caso de Mitra Attack, que específicamente ha generado un framework, pero no solamente para el área de TI, sino que también ahora, a principios de este año, se disponibilizó también el framework para infraestructura industrial. Así que por ahí también tenemos digamos, algunos indicios bien interesantes de cómo nosotros podemos, primeramente, poder detectar en este tipo de infraestructuras que son un poco más especiales, y cómo poder frenar este tipo de ataques y las consideraciones que también son vitales para eso. Así que ahí esa es mi visión acerca de esto, en términos de que hay hoy en día ciertos instrumentos que son particulares para este tipo de infraestructura, pero que también es cierto, hoy en día cada vez se están haciendo o se están unificando. Hay muchos, digamos, organizaciones que están fusionando el mundo de TI con el mundo de OT, esencialmente por aspectos de conectividad, porque hoy día la funcionalidad, digamos, dentro del ambiente OT necesita estar expuesta quizás en un servicio que es propio de la organización a través de Internet. Entonces, estamos contando también esta fusión de estos dos mundos. Así que hay que ponerle un poco también ojo, creo, de lo que pueda significar esos procesos de integración entre TI y OT. Aquí cabe hablar entonces también de lo que es el IoT, el Internet de las Cosas, derechamente. Y hay algo que estaba escuchándolos cuando estaban explicando temas y tendemos, bueno, por el tipo del caso que estamos estudiando, es vincularlo con grandes infraestructuras, con una planta nuclear, que bueno, fue ahí donde se dio el hecho, pero quizás hay otras cosas más pequeñas que no nos viene a la mente ahora o quizás normalmente no nos vienen. Yo estoy viendo ahora temas de las constructoras. Ahora están utilizando temas de, bien sea para, y hay muchos, edificios inteligentes y casas inteligentes también. Entonces, esto es algo que se nos acerca a nosotros derechamente como individuos. En ese momento que se hizo el ataque, pues era un ataque o quizás se veía por la magnitud del hecho o por lo temprano o digamos de que empezó a hacerse este tipo de ataque, que se necesitaba una gran infraestructura, que era un ataque entre naciones, quizás, pero ahora está mucho más cerca de nosotros. Entonces, cada vez lo veo como que más vinculado, imagínate, ya más, casi todas las cosas que van en la casa ya, o por lo menos las propuestas que se están viendo ahora, aunque suenan todavía para muchos futuristas, es la casa inteligente, que puedes manejar mediante sensores diversas cosas que tengas dentro de tu casa. Y ahora los edificios corporativos, los edificios inteligentes. Entonces, algo que también nos va a afectar, aunque lo estemos viendo como que a lo industrial y muy allá, quizás también pueda afectar dentro de más hacia las áreas corporativas. Fíjate que igual también está, surge la pregunta dentro de las empresas que hemos estado atendiendo, precisamente cómo o cuál es la diferencia que existe entre la atención de las necesidades de seguridad de la información para una red TI y para una red OT. ¿Cómo podríamos explicar esto? Mira,
sea, lo que habría, yo imagino escenarios de inseguridad IoT y pienso como en películas como de casas embrujadas. O sea, como imagínate que eh, por lo menos un ascensor o un edificio inteligente lo pongan que para que con el tema ahora del distanciamiento social o algo así, que entonces para que uno tomara el ascensor, uno lo programa con cierta antelación o, por ejemplo, detecta por Bluetooth o algo así, que hay muchas personas, entonces en base a eso programa el ascensor y ya sabe quién eres tú y lo programa una vez al piso que tú vas. O sea, como que, eso es el caso de uso, imagínenselo así. Pero entonces, el uso normal es que uno llega, va entrando así, te dice como que, bienvenido, Yamil, tú vas al piso 11. Y sí, aquí soy yo. Entro, me lleva al piso 11. Perfecto. O sea, como que ahí opera como magia. Pero entonces imagínense ahora que fuera como un ascensor embrujado y de repente se monte el director general o el CEO de una empresa que por alguna razón esté en la mala de los activistas y el ascensor sea comprometido y cuando él vaya saliendo se monte en el ascensor y el ascensor se vaya directo hacia abajo sin freno y se muera. Entonces, eso podría ser para ese escenario, ese ascensor casi mágico, ese es un riesgo que yo me imagino. Claro, y ahí dentro del contexto del riesgo, porque finalmente todo esto va a suceder o sea, va a suceder y va a concretar un riesgo, ¿ya? Y ahí también Yamil mencionó algo súper importante que es los activistas, ¿ya? Cuando hablamos de estos ataques complejos, o en verdad de cualquier ataque que te pueda afectar como organización, es esencial pensar quién podría tenerte en la mira, porque dependiendo de quién te pueda tener en la mira, también va a ser distinto el nivel del ataque o va a ser distinto el ataque en sí. Y ahí generalmente identificar el agente de amenaza que se puede llamar es súper importante porque ahí uno lo mide generalmente en función de dos parámetros, que es las capacidades que tiene, tanto de conocimiento como de tecnología a su disposición, y la motivación, que eso es súper importante porque claro, si el atacante en verdad está motivado de causarte un daño, de causarte un impacto, en este caso que estamos revisando, la nación o el grupo que liberó Stuxnet para frenar el plan iraní o el programa iraní, tenía la motivación de querer hacerlo sí o sí. Por lo tanto, se dio todas las vueltas que tenía que darse para poder diseñar el malware que fuera preciso para utilizar las 4 zero day. Esas hubo que descubrirlas, ¿ya? Para ver todo el tema de cómo se hace la entrega del malware a una red que no está conectada a Internet. Entonces, la motivación de quien pueda querer causarte un impacto también es súper importante. Si es que continuamos con el ejemplo de Yamil, claro, si este CEO es de una compañía que siempre ha estado en la mira de grupos activistas, también hay una motivación ahí, a lo mejor distintas capacidades, porque no es una nación, pero sí hay una motivación ahí de querer causar cierto impacto o de querer causar ciertos problemas, por lo menos a la organización. Entonces, como para cerrar el ciclo de todo lo que estamos conversando con Robinson, con Reis, con Yamil, el tema de la anatomía del ataque, el tema de las vulnerabilidades, claro, lo primero es ponerse en el caso ya, ¿quién es, qué tengo yo que puede motivar a un grupo o una persona para querer destruirlo, para querer robarlo, para querer causar cierto impacto sobre una persona o sobre la organización? Y ahí hay distintos grupos, están las naciones, están los grupos de activistas dentro del contexto más de la ciberseguridad, y eso es súper súper importante. Entre más motivación, más probabilidad hay de que se pueda concretar algo, porque la motivación está. O sea, un grupo de hackers que busca dinero tiene mucha motivación sobre ciertas industrias que manejan dinero, como la banca. Las naciones tienen mucha motivación sobre quizás otras naciones o infraestructura crítica de otras naciones. Por lo tanto, se van a dar toda la vuelta que tengan que darse para poder lograr ese objetivo, que en este caso era frenar este programa. Entonces, también ahí es importante no solamente el fijarse en el cómo se hace, sino que también quién podría hacerlo. Creo que eso también es parte del análisis que hay que hacer en las organizaciones para poder ponerse en el lugar de qué es lo que me podría pasar. Y desde ahí empezar a construir los mecanismos de protección y entender la anatomía de ataque.
Claro, sí, mira, para efectos de poder también complementar y también aportar a la conversación, creo que también hay un tema sutil que muchas veces no se ve, ¿ya? Hoy día lo que nosotros hacemos en nuestra práctica de construcción de la seguridad o de asesorar a las empresas en este proceso de construcción de la seguridad, eh, y cada responsable de seguridad lo que hace en definitiva es gestión del riesgo, que es básicamente lo que hemos estado conversando. La gestión del riesgo en las organizaciones se genera justamente para eh, poder eh, plantear un marco mayor de certezas. De hecho, en este tipo de temas, lo que uno construye son ciertos escenarios posibles, que justamente tú lo estás indicando, Claudio, en donde uno ve posibles atacantes que podrían afectar a mi organización, pero siempre dentro de este ámbito de poder ganar mayores certezas para la organización en caso de que pase algún tipo de situación. Los análisis de riesgo como tal, al momento de entregar esas mayores certezas y generar toda esta lógica de desarrollar un ambiente de control a partir del análisis de riesgo, hoy día genera una suerte de estructura rígida a la hora de poder también poder responder a este tipo de temas. Y probablemente lo que no se está viendo, y acá me refiero a esta sutileza específicamente, es que el análisis de riesgo nos entrega mayores certezas, o queremos entender que tenemos mayores certezas, pero siempre estamos construyendo seguridad o estamos gestionando el riesgo desde la incertidumbre. Es decir, el análisis de riesgo como tal o la gestión del riesgo nos va a entregar un grado de certeza, pero nunca vamos a tener la certeza, y de hecho lo hemos visto en los casos, estamos en el capítulo 10, lo hemos visto en los otros capítulos, que generalmente las organizaciones parten de la buena práctica y la buena práctica está apalancada a la gestión del riesgo. Pero pasa algo, pasan estas emergencias, estas situaciones inesperadas que impactan igualmente a las organizaciones. Por lo tanto, acá la pregunta es, ¿qué es lo que no estamos haciendo tan bien en las organizaciones que no nos permite hoy día poder responder de una manera adecuada? Para mí, mi opinión tiene que ver con aceptar la incertidumbre como parte esencial del proceso de construcción de la seguridad. Y salirse de este marco o integrar y acoplar este marco que hemos venido utilizando de la gestión del riesgo, pero dentro de un contexto organizacional, dentro de un contexto de resiliencia organizacional. ¿Con qué fin? Con el fin de poder generar una estructura más dinámica, más flexible. Esto es como cuando tú construyes un edificio en una zona de terremoto. Si lo construye, obviamente, considerando en este caso, o teniendo materiales que son sumamente rígidos, que para mi punto de vista tiene que ver con el análisis de riesgos tradicionales, o los análisis de riesgos que generamos actualmente, probablemente a una situación de incertidumbre, el edificio se te va a destruir. Por lo tanto, adicionalmente a poder construir seguridad a partir de esta gestión del riesgo que hemos venido desarrollando, debemos comenzar a abrir la mirada a que construimos seguridad en una organización. Es decir, es un proceso que vive en una organización. Esa organización tiene ciertos puntos clave de resiliencia. Son esos puntos clave de resiliencia que lo constituyen las personas o que lo constituyen ciertos procesos que deben estar preparados o se deben preparar para generar capacidades adaptativas que les permitan justamente a las organizaciones, como lo llevamos al caso a la metáfora del terremoto y el edificio, que les permita justamente frente a un terremoto el poder flexibilizar a la organización, que la organización se adapte, que acepte esta incertidumbre y que justamente el impacto sea menor. Eso fundamentalmente no está sucediendo hoy día, porque hoy día estamos colocando todos los huevos en la misma canasta.
Y para mí tiene que ver con los análisis de riesgo, con los enfoques de riesgos tradicionales que estamos utilizando. Si bien los debemos seguir utilizando, debemos ampliar la mirada hacia técnicas más adaptativas que permitan a las organizaciones poder fomentar y poder crecer en estas capacidades adaptativas, que ya no es una visión solamente de seguridad, sino que es una visión organizacional para poder responder a esta incertidumbre que existe y va a seguir existiendo. Lo que menos existe hoy día son certidumbres. Y lo que hemos querido hacer en las organizaciones es acotarla, es aumentar nuestras certidumbres de algún modo. Y eso justamente en el contexto actual y en cualquier contexto, en la vida misma, no es así. Ahí es como un portal lo que acabé de decir, porque es verdad, pues, de hecho, me pasa a mí, me pasa bastante seguido cuando me toca hacer análisis de riesgos, que igual uno siempre hace el análisis de riesgo, puede llegar a un resultado del análisis de riesgo que puede ser coherente, ¿ya? Porque eso igual, eso igual se da. O sea, uno puede llegar a conclusiones que son totalmente coherentes dentro del análisis de riesgo, pero siempre está eso en la cabeza de uno que es como, ya, pero si se me escapa algo, una sola pieza, en verdad ya como que caemos en esa parte de la incertidumbre. Y quizás esta tendencia que tenemos, yo creo, como sociedad o como seres humanos, de tratar de sentirnos en ese rancho que nosotros pensamos que controlamos completamente o que queremos creer que controlamos completamente, nos está llevando a, como decías tú, Freddy, a que cuando no está esa piecita que se me olvidó considerar dentro de mi análisis de riesgo de cualquier tipo, de ciberseguridad, operacional o de cualquier tipo, se me desmorona todo el plan que yo tenía. Pero, ¿cómo puedo yo generar esas capacidades adaptativas o cómo puedo yo navegar en esta deriva del riesgo, considerando que hay tanta incertidumbre, aceptando que yo no voy a poder controlarlo todo y que en verdad no voy a poder controlar casi nada? ¿Cómo se genera eso? A mí me cuesta un poco, desde mi construcción a través de estos marcos de gestión del riesgo que son la parte rígida, me cuesta un poco poder llevarlo a poder juntarlo, estas dos cosas. O sea, ¿cómo la organización puede navegar en esta deriva de incertidumbre y poder gestionar su riesgo? Porque gestionar su riesgo no es solamente identificarlo, evaluarlo, sino que también responder cuando pasan estas cosas y ser laxo, como decís tú. ¿Cómo se puede generar esta unión? Bueno, según mi opinión, el modo de lograrlo es primero visualizar la seguridad o los procesos de seguridad como parte de una organización. Y ahí hace mucho sentido lo que hemos venido desarrollando, de que nosotros construimos seguridad a partir de la cadena de valor del negocio, es decir, de la determinación de estos procesos que son clave en este caso para la operación. Enmarcamos o clasificamos nuestras certidumbres o gestionamos nuestras certidumbres a través de los análisis de riesgo, que generalmente están enfocados en ciertos procesos de seguridad, pero necesariamente no se extienden a toda la organización. Lo primero es ampliar la mirada de que si bien estamos construyendo un proceso, estamos construyendo seguridad, es en una organización. Por otro lado, ir integrando procesos con personas y con tecnología. Muchas veces derivamos o le otorgamos también un poder que no es así a la tecnología como tal, siendo que la tecnología la construyen las personas, las organizaciones la construimos las personas. Por lo tanto, desde ahí, las capacidades adaptativas en realidad tienen que ver con las personas y tienen que ver con el trabajo que nosotros podamos realizar en las personas que sostienen, en este caso, ciertos procesos críticos. Si no entendemos que, en definitiva, estas capacidades de resiliencia las sostienen las personas, difícilmente vamos a generar esta estructura más flexible o esta estructura más adaptativa. Y de hecho es parte de lo que hemos venido desarrollando e incorporando y acoplando también en modelo Colmena. Lo cual, claro, hoy día modelo Colmena toma las mejores prácticas, en este caso del mercado, pero siempre lo hemos entendido como un exoesqueleto, es decir, aumenta tu visibilidad para justamente que tú puedas determinar
donde aplicar estas capacidades adaptativas, pero en un contexto de organización, no en un contexto solamente de construcción de la seguridad y de construcción de un proceso de seguridad. Toda la razón. Igual ahí, bueno, ahí volvemos a lo que siempre terminamos conversando en estos temas, que finalmente es las personas, pues, es focalizarnos en quién realmente está componiendo la organización. Pues ahí quizás, porque ya, nosotros hacemos el análisis de riesgo sobre activos de información, ¿no es cierto? Y generalmente levantamos activos de información donde a veces puede ser la información per se, como lo hemos hablado también en otros capítulos, independiente del medio, independiente del formato. A veces también son las plataformas tecnológicas que son críticas, o sea, el sistema crítico de la organización porque mantiene su operación, etcétera. Pero desde ese punto de vista, entonces yo también podría decir, Juanito es un activo de información, pues, crítico para la organización, porque es una persona crítica dentro del negocio, y parte de lo que yo debiese incluir dentro de la gestión del riesgo es las personas, y desde ahí también se podría empezar a generar todo este cambio que busca flexibilizar e incluir la aceptación de la incertidumbre, porque finalmente las personas somos incertidumbre, o los grupos de personas somos incertidumbres, y si nosotros o sea, levantamos la mirada de la caja, si se puede decir de cierta forma, y empezamos a incorporar también a las personas como los activos importantes para la organización, porque finalmente la persona tiene valor para el negocio, por lo tanto puede ser considerado un activo, ¿ya? Entonces, ahí a lo mejor sí se puede ampliar el espectro para poder generar esta otra mirada. El activo de información y la tecnología como foco para la gestión de riesgo es rígido, y quizás considerar a las personas lo vuelve más laxo para poder generar este cambio de paradigma en el poder construir seguridad, si más allá del riesgo y todo eso, poder construir seguridad de forma coherente y efectiva. Equipo, nos quedan unos 10 minutitos para ir cerrando. Ya, no sé si les parece, vamos tirando las conclusiones. ¿Qué es con lo que se quedan del caso? Quizás las lecciones aprendidas. No sé quién quiere partir. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Usted, pues, don Claudio. Parte usted hoy día. Ya, yo parto. Yo me voy a quedar con los detalles, ya pensando en el caso, netamente en el caso. ¿Por qué los detalles? Porque, bueno, no lo alcanzamos a conversar tanto en el caso, pero toda la parte de ingeniería social que se desarrolla para poder ingresar este bicho a la infraestructura de la planta nuclear es impresionante. O sea, hay un arduo trabajo detrás. Primero, para encontrar el Zero Day tenías que tener cierto conocimiento de la tecnología que soporta la operación de la planta nuclear, que eso es top secret, porque es gubernamental, y ahí el trabajo que se hizo para poder ver a través de una foto, según cuentan las leyendas y algunos relatos, que habían personalidades políticas que se tomaban fotos en la planta, y ahí vieron en el fondo de la foto que había un computador o un aparato que era de tal marca, tal modelo, y ahí empezaron a ver cómo orquestar todo esto. A mí me parece que es como un punto súper fabuloso dentro de todo esto, porque es un pequeño detalle, o sea, fue un movimiento erróneo en que se perdió confidencialidad, y eso gatilló todo lo que nos tiene hoy en día conversando 10 años después, con formación titular y un caso emblemático. Así que yo me quedo con eso, los detalles, a la hora de facilitar la construcción de una anatomía de ataque. Eso por mi parte. Ya, yo me voy con una cita de von Clausewitz, clásica, que él decía: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, acá yo diría que en el caso de los Estados-nación, los ciberataques son la continuación también de la política por otros medios. En el caso de Stuxnet, el objetivo estratégico no era infectar un computador o de alguna forma crear un virus o engañar a una persona para conectar un pendrive. El objetivo allí era parar o ponerle trabas al programa nuclear. Y eso pudieron haberlo hecho con un ataque de un dron que le tirara una bomba, pudieron haberlo hecho con una bomba internamente, pudieron haberlo hecho con algún sabotaje
infiltrando una persona, pero dentro de todas las opciones, digamos que determinaron que un ataque informático era un buen mecanismo de lograr ese objetivo estratégico, así como, por ejemplo, el ejemplo del ascensor embrujado. Mira, en el caso de iraní, y siguiendo un poco con lo que decía Claudia, cuando las personas son activos, hay muchos científicos nucleares iraníes que han muerto en circunstancias sospechosas. O sea, derechamente una bomba que le han pegado al lado de un auto y ha explotado el auto. O que van por la calle y los tirotean. Entonces, también con el objetivo de negarle estos recursos a estas personas al programa nuclear. Y así como puede ser un sicario, o puede ser una bomba, o puede ser una pastilla con veneno, o puede ser una inyección, o no sé, un secuestro, o un soborno, podría ser un ascensor embrujado. Entonces, en este sentido, creo que esta cita de la guerra es la continuación de la política por otros medios es súper relevante a este caso. Excelente. Yo voy a seguir agregando el tema, igual lo había comentado, fue quien lo comentó, pero ya se ha sacado en varias oportunidades en otros capítulos, y es la construcción de seguridad por capas. La construcción de seguridad por capas también, aparte de ayudarnos a frenar ataques, siento, igual ustedes comenten, pero siento que también te da la oportunidad de poner atención a cada detalle, porque cada capa pues va a atender a cada grupo a diferentes partes de la organización, a diferentes partes de la infraestructura, a las personas, a la línea que está un poco más arriba, y así yo creo que es el construir seguridad por capas también es una oportunidad de mantenerse, digamos, atentos a los detalles, como lo estaba comentando Claudio en su oportunidad. Así que yo vuelvo a sacar a la palestra el tema de construcción de seguridad por capas. Sí, mi conclusión va en torno a esta aceptación de la incertidumbre. Yo parto de la base de que todos los que hoy día estamos construyendo seguridad o tenemos esta responsabilidad, construimos seguridad a partir de las coherencias que tenemos a la mano, ¿ya? Por lo tanto, yo parto de la buena voluntad, ¿ya? Y de que las cosas, cada uno quiere hacer las cosas bien. Pero justamente esto también lo que traigo consigo es ir a ocupar lo que hoy día está en el mercado, o lo que hoy día está definido como buena práctica, que sin duda es parte de lo que debemos utilizar hoy día, pero eso está muy enfocado en poder ganar ciertas certezas. Y muchas veces basamos toda nuestra estrategia en esas certezas, desconociendo o no aceptando que en definitiva estamos en una deriva y que tenemos que convivir con cierta emergencia y con cierta incertidumbre. Por lo tanto, eso nos obliga como organizaciones a poder ampliar la mirada y entender que la seguridad no es un proceso, sino que la seguridad es parte de una organización. Y si eso lo llevamos en el escenario de un país, entender de que si queremos efectivamente países resilientes, necesitamos empresas resilientes y por otro lado necesitamos personas resilientes. Ahí para ir ya también cerrando el tema, primero que lo que ocurrió específicamente en Irán no significa que nosotros como país nos tengamos que desmarcar. Si bien nosotros, nuestro negocio como país no va por el área de la construcción de componentes nucleares, etcétera, pero sí hoy en día hay muchos sectores industriales, el de la minería, por ejemplo, que en el fondo es tremendamente relevante para nuestra economía.
que también puedan ir en sintonía de estas reflexiones que también estamos haciendo, que efectivamente no por ser sectores industriales específicos, también debemos entender que pueden estar afectos a este tipo de situaciones o de vulnerabilidades que pueden ser mucho más particulares. Por ahí también quiero un poco como celebrar algunas iniciativas recientes, el caso de la incorporación al sector eléctrico de NERC, que de algún modo es la normativa que aplica a los sistemas de información del ámbito de la generación y distribución eléctrica. Entonces, por ahí creo que son algunos síntomas interesantes, producto también de esto que ocurrió, y que debemos sacarle también provecho, que es importante que entendamos que lo que decía Reis es tremendamente interesante, que ya no solamente lo que ocurrió allá nos puede haber impactado. Hoy en día vamos al refrigerador, nos dice cuánta comida hay, el día de mañana seguramente alguien nos va a hacer una denegación de servicio y ya no vamos a poder ir a medianoche a abrir el refri a sacar una bebida, un sándwich. Entonces, eso es grave, eso es grave. Entonces tenemos que entender que hoy día lo que pasó hace 10 años atrás, hoy día se ha ido acercando a nosotros, y tenemos que aprovechar de esa experiencia. Somos un país que afortunadamente no hemos tenido ese tipo de incidentes, pero siempre tenemos que estar mirando lo que le puede pasar al vecino o al que vive 10 casas más allá. Es súper importante eso. Así que por ahí va mi reflexión. A no perder la visibilidad de esto, que de una u otra manera nos podría impactar. Y ahí, digamos, asociarle un poco lo que decía Freire, de que eso nos va a ayudar a mejorar nuestra certeza, a tomar decisiones que también puedan ser un poco más precisas para nuestra organización. Maravilloso. Yo me voy a quedar con algo bien que ha sido más Jairo las veces pasadas, pero toma de alguna manera lo que indicaba Don Robinson también. Antes hablaba de que el único computador seguro o el único dispositivo seguro era el que no estaba conectado a Internet. Bueno, eso dejó de ser cierto hace harto tiempo. Después hablaba que el único dispositivo seguro era el que estaba apagado. Pero bueno, saber también si eso es así. Uno sabe de ciertos casos donde ni el equipo apagado ni con el equipo apagado se han salvado. Pero yo coincido totalmente, principalmente con lo que decía Don Robinson, y que se apoya también en lo que indicaba la Reis, que hoy ya estamos con el tema de domótica hace mucho rato. No se ha explotado como yo creo que se podría explotar, pensando en que las tecnologías no nacen seguras, y seguimos en ese paradigma. Seguimos pensando en que las tecnologías deben ser funcionales y después nos preocupamos de que sean seguras. Y eso es clave, encuentro yo, para el futuro. Para el futuro sea, y aquí me vuelvo a oír lo que decía Don Robinson, que un futuro donde efectivamente vamos a hacer un target atractivo o no, ya sea desde el punto de vista ciudadano o desde el punto de vista industrial, pero lo vamos a hacer igual, tarde o temprano. Entonces, ahí la construcción de software es primordial que sea apalancado de manera segura desde el inicio, desde la idea. Y eso hoy día no está pasando. El tema de los 0 days siempre van a estar, los errores de software siempre van a estar, pero ahí se mezclan dos cosas. Uno es que la construcción de este software sea segura desde el inicio, no va a estar exento de vulnerabilidades, pero va a ser más difícil de atacarlo. Y segundo es que finalmente, y aquí vamos a ser súper majaderos en decir que la seguridad la construyen las personas, entonces el tema cultural es importante. Cosas simples, actualizar el software, no necesitamos hablar de 0 days ni de cosas muy complejas. Basta con que tengamos buenas costumbres o una buena higiene digital, y con eso ya estamos ayudando montones a que nuestro entorno esté más seguro, de hecho. Y si nuestro entorno está más seguro, nosotros vamos a vivir mucho más tranquilos, pensando que, y aquí me apoyo en lo que decía la Raíz, de que hoy efectivamente ya casi todo lo que tenemos, todo lo que nos tratan de vender se conecta a Internet. Sí. Entonces el producto ya viene enchufado a la red. Los refrigeradores, sin ir más allá, ya son capaces de, si tú lo ordenáis bien, de ver qué te falta y poder conectarlo a una aplicación de la marca y que eso se enlace con un supermercado y que te solamente validáis y te van llegando cosas nuevas. O sea, ya tenéis toda una infraestructura de servicio asociada a la compra de un artefacto que antes te servía para mantener heladas las cosas.
Y ese mismo nivel de complejidad aplica a la vida en general que nosotros vivimos en la calle. Ya está todo conectado a Internet, por ende la higiene digital es súper importante. Yo me voy a quedar con eso. Creo que ahí hay una labor que hacer, como mirando para adelante, obviamente analizando lo que nos ha pasado hacia atrás, y que no seamos apetecibles en lo que uno siente, que no seamos apetecibles para los ciberdelincuentes, para estas grandes organizaciones, o no tan apetecibles aún. No quiere decir que uno deba descuidarse, no quiere decir que debamos ponerle tanto empeño como quienes sí son apetecibles hoy. Eso cambia de la noche a la mañana. Así es. Qué buenas reflexiones, qué buen capítulo, chiquillos. Formación titular, qué maravilloso. Qué maravilloso. ¿Les tinca tomamos una fotito y nos despedimos de la gente? Claro, Ya, buenísimo. aprovechemos que estamos todos. Sí, pues este momento es memorable. Ya vamos. 1, 2, 3. Buenísimo. Que esté muy bien. Muchas gracias a todos y todas que nos escuchan. Un placer juntarse con el equipo siempre. Que tengamos una muy buena tarde. Un abrazo a todos. Un abrazo, Reis, Carlitos, Freddy, Robinson, Igualmente, Yamil. un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Un abrazo a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Chaito. Chao. Bueno haber estado full team.